Gate 21 Ayur cada día era un paso adelante en la restauración de la antigua gloria del mundo natal Protoss. Más bien, gloria anterior no sería la palabra correcta, ya que lo que estaban construyendo la superaría con creces. Librándose de sus viejos prejuicios y desconfianza, Ayur se convertirá en un brillante faro de esperanza y logro para que el universo lo vea. Sería la combinación de lo mejor que Kalai, Neracim, Taldarim y Purifier tenían para ofrecer. Aunque diferentes en cultura, fueron esas diferencias las que los hicieron más fuertes como raza. Aunque habían pasado 2 años, aún quedaba mucho por hacer. Aún quedaba mucho terreno por recuperar después de la devastación de la guerra con estructuras destrozadas o despejando la biomasa Zerg. De lo contrario, las cosas iban bien. Recientemente, se había abierto una puerta misteriosa en el mundo capital de Terran. Al enviar a sus observadores, investigaron y observaron los acontecimientos que se desarrollaban desde lejos en el distante mundo de Falmart. Los Terran en su mayor parte habían manejado la situación bastante bien. Sin embargo, estaban bastante disgustados por el uso de armas nucleares en una civilización subdesarrollada. Pero entendieron su razonamiento, ya que también era la forma de los Protoss de vengar a sus hermanos que habían sido agraviados. Ahora, en lo que respecta al mundo mismo, tenía muchas cosas interesantes. Pero una cosa que tenía que mantener discreta eran las religiones. Aunque los nativos creían en muchos dioses, había uno en particular que habría llamado la atención de los Taldarim. Por supuesto, ese era Emroi, el dios de la oscuridad. Después del incidente con Amon, los Taldarim tenían un desdén extremo por cualquiera o cualquier cosa que llevara el nombre de dios oscuro. Independientemente de su nivel de civilización, Alarak vendría felizmente en persona junto con la flota de la muerte para matar a todos aquellos que actuaban como uno o creían en uno. Como responsabilidad del Daelam, tendrían que oponerse a ellos, un escenario que Artanis preferiría evitar. Como hablé con el emperador terrano Valerian, para mantener a Rory Mercury lejos de cualquier Taldarim, ya que tomarían su presencia como un insulto para ellos. De lo contrario, como señal de paz y cooperación con los Terran, había enviado a un grupo de herreros de fase a Coral para ayudar a estabilizar la puerta para que pudieran seguir estudiándola. Ahora, en el presente, Artanis se alarmó al enterarse de que su amigo y consejero había desaparecido porque algo había salido mal con la matriz Warp. Como esto ahora era personal, prepara mi nave. Me iré inmediatamente. Falmart, no hay necesidad de violencia, dijo Carax. Podemos resolver las cosas fácilmente si lo decimos. Fuera de mi cabeza. Fuera de mi cabeza, su interrogador gritó histéricamente tapándose los oídos mientras golpeaba su cabeza contra la pared. El herrero de fase Protoss solo pudo suspirar por lo improductivo que se estaba volviendo esto. Son razones como esta las que explican por qué la mayoría de las razas psíquicas pensaban poco en los demás por lo primitiva que era su capacidad para comunicarse. Retrocediendo un poco el tiempo. De mi humano inmundo. ¿Cómo te atreves a poner un pie aquí en nuestras tierras puras? Tienes que ser la criatura más fea que he visto. ¿Estás listo para pagar la penalidad por estar aquí? Carax solo pudo parpadear levantando los brazos como muestra de paz. No hay necesidad de decir cosas tan hirientes. Permíteme seguir mi camino sin ningún problema. Sin embargo, esto solo sorprendió a los soldados al escuchar voces en su cabeza que no eran las suyas. ¿Qué has hecho? Cuidado. Es una especie de magia de control mental. Mátalo. Mátalo ahora. Antes de que Carax pudiera razonar con ellos, los soldados habían comenzado a atacar. Espera. No quieres hacer eso. Cuando el soldado blandió su primitiva espada de hierro, el escudo de plasma de Carax cobró vida y se convirtió en una barrera protectora de hexágonos azules. En el momento en que el arma hizo contacto, la hoja se partió por la mitad y se desvió y terminó girando y apuñalando a uno de los soldados cercanos. Cuidado. Este monstruo es peligroso. Es una especie de magia. Atácalo de una vez. Su magia no puede usarse con todos nosotros. Al contrario de lo que Carax intentaba decirles que dejaran de atacar, sus atacantes solo se dañaban en su inútil esfuerzo por romper su escudo de plasma. Francamente, no tenía sentido. Su escudo apenas estaba recibiendo daño de sus débiles ataques. A menos que fueran capaces de golpearlo con algo más duro, sus escudos se regenerarían mucho más rápido de lo que podían hacer. Luego llegó al punto en que el Forjafases dejó de tratar de hablar con ellos y los dejó cansarse para que él pudiera seguir su camino. Aunque se trataba de una legítima defensa justificada, ya que tenía sus armas en almacenamiento digital, no deseaba participar en asesinatos sin sentido por un malentendido.
Mientras los esperaba pacientemente, su falta de atención no se percató de que un grupo de soldados de caballería le arrojaban una cadena. Lo ataron rápidamente y empezaron a arrastrarlo. Aún sin sufrir daños, Carax fue arrastrado hasta una especie de fortaleza cuando el soldado de caballería ordenó a un ogro que lo llevara de inmediato al calabozo. Por lo tanto, aquí estaba ahora cuando su interrogador parecía haberse vuelto loco corriendo fuera de la celda mientras los soldados cerraban rápidamente la puerta detrás de él. Comillas, qué cobarde de tu parte jugar juegos mentales como ese, comillas, pagarás por esto, comillas, déjalo morir de hambre. Para entonces su magia debería debilitarse ya que después lo mataremos a golpes 3. Ahora solo, Carax usó el láser en su zarcillo mecánico para cortar la cadena. Quizás no hice un trabajo adecuado explicándoles las cosas. Por el momento, no quería causar más problemas, ya que decidió quedarse allí, ya que estaba seguro de que lo encontrarían y lo deformarían lo antes posible. Si las cosas seguían como estaban, tampoco tenía que preocuparse por morir de hambre. La mazmorra estaba húmeda, ya que podría obtener toda la humedad que necesitaba. Aunque estaba oscuro, parte de la tecnología que tenía sobre él funcionaba con solarita. Aunque se consideró obsoleto, después de la última guerra, el creador de fases Protoss pensó que probablemente sería prudente invertir en tecnología alternativa si alguna vez volviera a surgir la necesidad. Sin nada mejor que hacer que esperar, sacó algunas herramientas del almacenamiento digital. Comenzando con el diagnóstico, estudió lo que pudo. Realmente no sabía mucho sobre Falmark ya que había estado ocupado todo el tiempo estudiando la irregularidad de la puerta desde que se enteró. Al revisar los datos de los observadores, aprendió bastante sobre el planeta en el que se encontraba en términos de ecología, antropología, geografía y el estado sociopolítico relativo del mundo. Mientras Carax continuaba leyendo, encontró algo extremadamente intrigante. Después de un análisis profundo de la corteza del planeta, interesantes, cristales de Kaidari. La mayor parte del planeta lo tenía incrustado profundamente debajo de la superficie. Porque esta celosía no era algo que pudiera encontrarse naturalmente en la naturaleza debido a su composición única. Era algo que solo los Protoss podían crear. Antes que ellos, fueron los Xel'Naga. Al conocer esta información, posiblemente respondió a bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde sacaba energía la puerta? ¿Cómo era posible la magia? Muy posiblemente, porque había una cantidad inusualmente grande de especies humanoides. Así de flexible era el cristal Kaidarin, ya que era capaz de ser una fuente de energía, una computadora sofisticada, un estímulo evolutivo, un dispositivo de almacenamiento de datos, etc., dependiendo de su configuración. Por supuesto, esto era solo su especulación, ya que no era más que un humilde creador de fases. Aunque a Carax no le sorprendió que los Terrans se perdieran esto por completo, ya que su tecnología no estaba realmente diseñada para detectarlo. Pero esta información también dejó muchas otras preguntas. Claramente no fue un accidente que estuvieran aquí. Quizás si fuera uno o dos, entonces no habría sido demasiado difícil de creer que cayeron a este planeta hace siglos o milenios por pura casualidad desde un puesto de avanzada o algo así. Pero con tantos, este era claramente un mundo de investigación Xel'Naga. Pero, ¿pertenecía a Amo o no? ¿Era algo que dejaron los demás? ¿Con qué propósito este planeta le agregaba constantemente nuevas formas de vida? ¿Qué estaba llevando todo esto también? Ahora intrigado, sabía que encontraría esa respuesta al llegar a uno de los cristales y estudiar los datos que ha estado acumulando durante todos estos incontables años. Mirando más datos que los observadores habían recolectado, esto será problemático. Aparentemente, había algo de verdad en este mundo en relación con los dioses, ya que detectaron algún tipo de entidades basadas en el vacío. Sin embargo, no eran del todo Xel'Naga, ya que su firma estaba desfasada por una variación suficiente como para ser algo completamente diferente. ¿Qué exactamente? Eso requeriría más investigación. Pero también resultó ser un problema, ya que estaba creando un smog iónico denso. Como tal, no podrían detectarlo ya que no tenía un refuerzo para amplificar su presencia. Ni siquiera un observador podría encontrarlo a este ritmo. Por lo tanto, tendrían que confiar en un enfoque más primitivo para simplemente buscarlo. Bueno, supongo que no tiene sentido quedarse por aquí entonces. Por supuesto, podría luchar para salir. Pero eso resultaría problemático. Como cuestión estándar para la mayoría de los Protoss en misiones ausentes, su armadura estaba equipada con una matriz de deformación que permitía la teletransportación.
especialmente en casos de emergencia, en el caso de que un guerrero resulte herido de muerte en la batalla y necesite atención médica inmediata. 2. Sin embargo, no estaba seguro de por qué su campo Warp había experimentado un error tan crítico. Quizás tuvo algo que ver con este mundo o incluso con la puerta misma. 1. Independientemente, Carax se encogió de hombros. No puedo esperar un rescate. Al ver que este planeta era un campo de energía gigante, teóricamente podría deformarse en cualquier parte del mundo. Sería bastante desastroso si terminara sobre una gran masa de agua o entre materia sólida. Pero haciendo un pequeño retoque con su matriz Warp, al menos podría estar seguro de que aparecerá en tierra. Al aire libre. Bueno, aquí vamos. Convirtiéndose en una masa de energía, Carax se teletransportó directamente fuera de la celda. Para los soldados que supuestamente lo interrogarían, ninguno sabía de su desaparición. Como temían su extraña magia mental, nadie se atrevió a acercarse a su celda por miedo a lo que este demonio pudiera hacer. Por su fracaso en confirmar su presencia, les costaría caro lo que viene después. Sadera Pina todavía se estaba acostumbrando a su nueva posición como emperatriz. Incluso ahora estaba en estado de shock cuando su padre la sorprendió con esta oferta. Instalándose, algunos de los ministros de su padre se mantuvieron en el cargo, mientras que otros debían ser contratados para continuar administrando el imperio. Haciendo sus rondas, varias familias nobles la saludaron dándole sus buenos deseos para su nuevo reinado. También era prometedor que algunos de los gobernantes de los 21 reinos llegarían tan lejos para saludarla después de todo lo que había sucedido. Por decir lo mínimo, estaba ciertamente complacida de que el rey Durán la saludara de una manera tan amistosa. Aunque se habló de dejar el imperio, se alegraba de que la siguieran siempre y cuando demostrara ser digna. Sin duda era una gran responsabilidad, pero por su patria y sus compatriotas no les fallaría. Aunque le gustaría pensar que las cosas iban bien, no fue así. Debido al pequeño arrebato de Zorzal, había plantado semillas de duda sobre su capacidad para liderar el imperio. Como resultado, una gran cantidad de militares, senadores y algunas casas nobles se habían unido a su lado. Tal como estaban las cosas, la tensión crecía día tras día entre sus facciones. Ella solo podía maldecir por su idiotez. Porque los que eligieron ponerse del lado de su hermano fueron en su mayoría los que habían sido devueltos por el dominio. Básicamente ignoraban toda la situación mientras su hermano les daba información errónea sobre la gente de hierro. Otros que estaban conscientes no podían tragarse su pérdida porque querían seguir luchando. Algunos de los que estaban en el medio buscaban ganancias o gloria, ya que por eso deseaban continuar la guerra. Pero antes de que pudieran luchar contra el dominio, necesitaban que el imperio estuviera completamente bajo un liderazgo. Por lo tanto, hubo una creciente preocupación por el estallido de una guerra civil. Solo dame un respiro, suspiró Pina. No necesito que se acumulen más malas noticias. Pero como decía un viejo dicho de la tierra, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Al escuchar un sonido de timbre, Pina se puso firme. Fue el dispositivo de comunicación que el dominio le dejó como una forma de mantener el contacto durante la transición de su rendición. Después del procedimiento, no esperaba que sucediera nada más. De ahí porque esta llamada fue una sorpresa. Respondiendo, saludos Pina. Felicitaciones por convertirte en la nueva emperatriz. Emperador Valerian mientras trataba de mantener la calma. Comillas, puedo preguntar el propósito de su llamada aparte de darte buenos deseos. Hay un poco de preocupación que debo dirigirme a ti. Sintiendo un escalofrío subir por su columna, Pina hizo todo lo posible por mantener la calma. Pensé que todos nuestros negocios con el Dominion habían concluido. Lo son, asintió Valerian. Así que no necesitas preocuparte porque no es de eso de lo que he venido a hablarte. Suspirando aliviado, entonces, ¿qué puedo preguntar que concierne a este asunto? Comenzando lento, hubo un pequeño incidente en nuestro lado de la puerta. No lo complicaré demasiado con detalles que no entenderías. Pero el hecho es que los Daelam están en camino a tu mundo. Daelam, mientras la joven emperatriz pensaba cuidadosamente en ese nombre. Recordando quién era, comillas, ¿te refieres a que esos protos vienen aquí? Me temo que sí. Los protos son muy protectores de su clase. Especialmente porque el que desapareció, Carax, es un amigo cercano de su jerarca. Como tal, él mismo vendrá personalmente a atender este asunto. Al escuchar esta noticia, a Pina se le hizo difícil respirar cuando sintió otro escalofrío abrazarla. Este era un asunto bastante serio, ya que solo era vagamente consciente de los protos a través de su breve lectura de ellos, ya que estaban a la par con los dioses. Pero si su señor se ocupaba de este asunto él mismo,
Esto era bastante serio. Posiblemente tan grave o más después de que el dominio destruyera Telta ante los ojos de todos. Lo que necesitaba ahora era información. Comillas, ¿qué me puedes decir sobre este asunto? Mientras Carax permanezca ileso, no habrá necesidad de preocuparse, ya que se irán en paz. Pero cuando se dirija a los Protoss, tenga en cuenta algunas cosas. Son una raza muy vieja y orgullosa. Siempre que se dirija a ellos con honor y respeto, ellos harán lo mismo por ti. Ese no era un problema que preocupara a Pina, ya que había aprendido muy bien a cuidar su lengua. Muchas partes del imperio y los reinos, por otro lado, tenían una perspectiva bastante xenófoba hacia cualquier cosa que no fuera humana. Por lo tanto, existía una posibilidad muy alta de que a este solitario Protoss no le fuera tan bien. Si estallara otra batalla. O no, Pina exhaló. Puede que no entienda tan bien a los Protoss. Pero por lo que pudo comprender con sus propios ojos y oídos, eran la encarnación misma de la poderosa espada y el escudo de Zuthmut y Emroi. Desafiarlos estaba más allá del suicidio. Pensando en esa misma posibilidad, comillas, Emperador Valerian. Es posible que podamos formar una alianza con el dominio si estallan las hostilidades. Parpadeando ante su propuesta, Valerian comprendió de dónde venía su preocupación. Si digamos, por ejemplo, que alguien de la facción de Zorzal enfureciera a los Protoss porque afirmaban que todo el continente era su enemigo, la raza psiónica no dudaría en reducir toda la masa de tierra a cristal como represalia. Pero mirando a Pina, solo pudo negar con la cabeza. Lo siento. Pero no puedo ayudarte en este asunto. Comillas Q, ¿qué? Como debes saber, el dominio y el Dailam habían firmado un tratado de paz. Aunque podríamos tener pequeñas escaramuzas entre nosotros, siempre evitaríamos un conflicto total. Incluso si lucháramos contra ellos, los resultados no serían ideales. En términos de armas y tecnología, los Protoss son fácilmente superiores en una batalla cabeza a cabeza. Por mucho que me gustaría ayudar en la búsqueda de Carax. También está el asunto del tratado firmado entre nosotros, ya que no deseo alarma a tu gente pensando que estamos tratando de invadirlos. Siendo golpeado con fuerza con esta información, entonces, ¿qué debo hacer? Pina cuestionó. Comillas, sentarse a un lado y ver arder mi casa. Mientras los trates con honor y respeto no habrá problemas. Pero como un consejo, como Valerian estaba prediciendo una posibilidad, si el conflicto es inevitable, deja claro que hay una diferencia entre tú y los demás. Comillas, ¿qué quieres decir? No entiendo. Lo entenderás cuando llegue el momento. Así que, mientras tanto, intentaré hablar con Artan y sí, con suerte, mantener las cosas lo más tranquilas posible. Sadera habían pasado unos días mientras Zorzal y su grupo disfrutaban en Akuso. Aunque en lo que respecta al Barrio Rojo, no estaba tan lleno como solía estar, ya que los antiguos esclavos se habían ido en el momento en que se ofreció la oportunidad. Sin embargo, seguía siendo el mejor lugar para disfrutar de muchos tipos de placeres. Especialmente cuando se trata de drogas, prostitución o la venta de algún producto cuestionable. Como el primer príncipe y su pandilla estaban en el mejor burdel del distrito, se ahogaron en puro placer carnal en cualquier forma o forma que les permitiera llegar tan alto. En una de las habitaciones privadas, Zorzal había comprado el tiempo de la mejor mujer que el lugar tenía para ofrecer. Pero en lugar de gemidos apasionados, solo se podían escuchar gritos de pánico. La mujer en cuestión estaba siendo estrangulada mientras trataba desesperadamente de respirar. No le importaba que su cliente fuera el primer príncipe, ya que recibir un pago no tenía sentido si estabas muerto. Cuando ella trató de abrirse paso tratando de tomar aire, solo hizo que su agarre fuera más fuerte mientras que su sonrisa arrogante se estiró. Habiendo perdido su herencia y su harén de esclavos, Zorzal había pasado gran parte de su tiempo desahogándose. Sin embargo, su acto de desahogarse le había ganado una mala reputación entre los burdeles con mujeres muertas o traumatizadas. Por mucho que quisieran rechazarlo, seguía siendo de la realeza y, por lo tanto, no tenía el derecho. Para el propio Zorzal, hizo preferencias muy específicas ya que cada vez se imaginaba a la mujer que se burlaba de él. Loyuse Duprey, la enviada del dominio. Cada vez que hacía que una prostituta suplicara o gritara de tormento, le complacía enormemente mientras fantaseaba con la reacción de esa mujer. En el momento en que esta mujer dejó de luchar, decidió terminar su trabajo mientras respiraba con alivio. Sentada en el costado de la cama con la manta cubriéndolo parcialmente, la mujer pronto soltó un suspiro de tos y jadeo por aire mientras rápidamente abandonaba la habitación sin importarle involucrarse más. Recuperándose de su actividad,
Fue entonces cuando Zorzal notó un semihumano extremadamente feo en la habitación. Cosas como él eran bastante comunes en Akuso mientras le resoplaba condescendientemente. Probablemente el dueño. Tomando una bolsa de oro de sus pertenencias, se la arrojó a la cara de esta criatura. Tómalo como pago. Ahora vete. No me importa tu presencia aquí. El hombre con forma de cerdo hizo un momento de irritación antes de volver a su sonrisa profesional. No soy el dueño de este humilde establecimiento. Comillazo. Entonces, ¿quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Quiero ser un humilde servidor que desea servirte en tu camino de conquista. Zorzal solo pudo reírse de este feo demi-humano. Comillas, ¿y qué me puedes ofrecer? Información, mi señor. Información valiosa que puede ayudarlo a ganar todas las batallas futuras. Humor de él, comillas, como que siendo eso suyo, el cerdo como demi-humano dijo piezas de información que él conocía. Cosas que nadie debería saber. Información secreta y comprometedora sobre su facción que le habría hecho un daño terrible a su bando. Comillas, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién eres realmente? Un espía de mi hermana, Zorzal demandó mientras se preparaba para alcanzar su espada. No hay necesidad de eso, mi señor. Porque yo soy Bouro de la tribu Aryo. Comillas, tribu Aryo. No son más que un grupo de vagabundos inmundos. No mejor que un campesino común o un mendigo en la calle. Bouro solo pudo reírse de ese comentario. La tribu Aryo es más que una colección de inadaptados y marginados. Somos capaces de muchos servicios. Recolectar esclavos es solo una tarea simple para nosotros. Estamos entre los mejores asesinos, espías y el dinero del saboteador puede comprar. Si quieres más pruebas, ¿qué tal si hacemos nuestro próximo objetivo gratis solo para ti, príncipe? Comillas. Contemplando su oferta, comillas, ¿qué quieres al final de todo esto? No soy más que un humilde demi-humano como nunca pediría por encima de mi posición. Pero sé que mi señor es verdaderamente generoso. Después del final de tu conquista, solo te pido que nos des una tierra para vivir. Sírveme bien y te recompensaré generosamente. Aunque Bouro sonrió, comillas, poco probable se podrían usar muchas palabras para describir a Zorzal. Ser digno de confianza u honorable no era uno de ellos. Puede predicar sus valores. Sin embargo, en el momento en que se vuelvan inconvenientes o que la codicia lo cegue, se retractará de su palabra. Sin embargo, todo esto era solo un medio para lograr un fin. Con la reciente derrota ante el Dominion. Esta era su oportunidad perfecta. Actuando como un parásito, pudrirán el imperio desde dentro hasta que ningún otro pueda interponerse en su camino. Inicialmente tenían planes de llegar a Zorzal a través de Tywule. Pero con la repentina liberación de esclavos se vieron obligados a cambiar sus planes. Pero en su mayor parte, sus puntos clave seguían siendo viables. Conociendo el inmenso ego y la lujuria de Zorzal, pudieron usarlos en su beneficio. Una vez que estuvieran lo suficientemente lejos, todo lo que necesitarían hacer era tentar al tonto príncipe para que se acostara con uno de los miembros más hermosos de la tribu Aryo. Eso a su vez les daría un heredero de sangre al trono. Una vez que instalen al niño como gobernante, cualquiera que pudiera haberse opuesto a ellos se habría debilitado demasiado para hacer algo al respecto. Este plan solo beneficiaría a la tribu Aryo y a nadie más. Después de todo, despreciaban a todas las demás razas por igual, independientemente de que fueran humanos o semihumanos. La idea de su disgusto estaba arraigada en la idea de pureza, ya que los miembros de Aryo no pertenecían a ninguna de las otras razas. Por lo tanto, una vez que estén en la cima, harán que todos se arrepientan de menospreciarlos, ya que finalmente obtendrán el respeto que se merecen. En cuanto a la gente de hierro, habían enviado a sus agentes a Alnus para espiarlos. Sin embargo, han estado extrañamente silenciosos y solo han enviado breves mensajes que todavía estaban observando. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa ciudad? Pero dejando eso de lado por ahora, necesitaba que el príncipe confiara más en él. Mi señor, también he escuchado algunas noticias valiosas desde el interior del palacio. Comillazo. ¿Y qué es eso? Se había tomado a alguien de gran importancia ya que la nueva emperatriz había estado reuniendo a todos los exploradores disponibles para buscarlos. Comillas, ¿y quién es esta persona que mi hermana está tan desesperada por encontrar un demi-humano que es amigo íntimo de la gente de hierro? Comillas, ¿y sabes dónde está esta criatura? Por supuesto. La emperatriz había dado imágenes de quién es este demi-humano. Da la casualidad de que ya lo tienes encerrado en una de tus prisiones. Si juegas bien, mi señor, este será el comienzo de su conquista, así como el comienzo de una historia que se contará durante generaciones del poderoso héroe emperador Zorzal. Incapaz de contener